Bendiciones, amados hermanos, amadas hermanas de Facebook, Instagram y YouTube. Soy el hermano Elías. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo por su gran bondad y misericordia para con nosotros, que nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer. Y hoy, primer día de la semana, 4 de mayo, le damos gracias al Señor nuestro Dios porque ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Vamos a estudiar el Corán Sagrado. Tengo tiempo de no haber puesto predicación del Corán Sagrado, ¿verdad? Pues la razón de la predicación del Corán Sagrado es para aquellos hermanos que se llaman musulmanes, ¿verdad? Y que el libro de estudio es el Corán, ¿verdad? Entonces lo vamos a nosotros a escudriñar bajo el temor de Dios primeramente, ¿verdad? Entonces, en la revelación que Dios me ha dado, y no tengo miedo ni estoy abusando de decir la revelación que Dios me ha dado, me ha hecho comprender que el Corán Sagrado, en el Corán Sagrado se leen pasajes que dicen los libros iluminados de la Torah y el Evangelio, y los Evangelios, los libros iluminados, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Como él dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres y a aquel a quien él se las quiere revelar. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces, yo creo que el Corán Sagrado, la Torah y los Evangelios son un solo libro. La Torah nos enseña y nos describe la creación la vida de hombres que hallaron gracias en los ojos de Dios, la vida de un hombre llamado Abraham, a quien Dios le dio la promesa de que en su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y luego tenemos las historias de Job, Josué, Moisés, hasta que entraron los hijos de Israel a la tierra prometida. Y luego tenemos a los profetas, ¿verdad? Los jueces, los profetas. Hasta los profetas, la Torah, hasta Malaquías, el último profeta que tenemos, ¿verdad? En la Torah, ciertamente hay otros libros, como la Biblia católica tiene, pues, añade otros libros que no aparecen en la Biblia de los católicos, de los evangélicos o protestantes, ¿verdad? Pero entonces el Señor, en su inmensa misericordia, nos describe en la Torah la creación de Dios. Eso incluye al hombre. En los evangelios, el libro de los evangelios es el testimonio de que el Mesías había nacido, había habitado, había vivido y había habitado en medio de Israel, en el pueblo de Israel. La razón de los evangelios es para Dios cumplir su promesa cuando Israel lo abandonó
abandonó sus caminos, ¿verdad? Lo abandonó a él y se volvieron a la idolatría. Y Dios los castigó duramente, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, entonces Dios decide al Israel infringir el viejo pacto, al Israel pisotear el nuevo pacto, el viejo pacto, Dios decide hacer un nuevo pacto. Por eso Él dice, no como el pacto que hice con vuestros padres en el desierto. En el desierto, Dios dio los mandamientos y estatutos a Moisés, escrito en tablas, que Moisés las quebró y luego Dios le dijo que las volviera. Yo con mi dedo las escribí, vos las quebraste, ahora vos vas a escribirlas. Y Moisés lo hizo. Entonces, los evangelios es la predicación del Mesías prometido, Jesús de Nazaret, Jehová Dios hecho hombre. Y el cumplimiento de la profecía que leen los profetas, que dice, yo mismo que hablo, dice Jehová, estaré presente y caminaré y habitaré en medio de mi pueblo Israel. Así que los evangelios es el cumplimiento de la profecía y otra profecía que se habla que dice, y serán todos enseñados de Dios. Aleluya. Eso es lo que significa los evangelios. Además de que la apertura del nuevo pacto que Dios hace, no solo con los hijos de Israel, sino con todo hombre, para que se cumpla lo que está escrito, que dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino, ¿verdad? Entonces, los evangelios son eso, la misericordia de Dios, el cumplimiento de la profecía, de las cosas, abrió los ojos a los ciegos, hizo andar a los cojos, abrió los oídos a los sordos y a los mudos hizo hablar, y aún resucitó de los muertos, ¿verdad? A otros. Entonces, para nosotros es la guía del nuevo pacto, y la Torah fue dada a ser custodiada por los judíos. Los evangelios fue dada a ser custodiada a los gentiles. Entonces el Corán Sagrado es la descripción lo que el hombre va a pasar en el infierno. En Apocalipsis se lee y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Y los que no fueron encontrados, sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, su parte fue en el lago de fuego, donde la carne nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es la descripción del sufrimiento, de lo que el hombre, la descendencia del hombre, va a vivir en los días postreros, ¿verdad? Que están por venir. La resurrección de Dios ya se dio, ya se cumplió la promesa, oh muerte, yo seré tu muerte, y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Con la resurrección del Cristo, el Maestro, ¿verdad?
de Nazaret, pues quedó abierta la puerta de la esperanza de la vida eterna. Y es la recompensa que Dios ha prometido a los que le temen. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar en el nombre de Dios clemente y misericordioso la Sura 49, el capítulo 49 de el Corán Sagrado, Al-Hujurat, los aposentos. Desde el verso 1 hasta donde el Espíritu de Dios nos diga que nos detengamos. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Oh vosotros que habéis creído, no os adelantéis a Dios y a su mensajero en vuestras opiniones y hechos. Temed a Dios, pues Dios oye todo y lo sabe todo. Samuel. Porque Dios oye todo y lo sabe todo, ¿verdad? Entonces dice, oh vosotros que habéis creído. Nos está hablando a nosotros, los que decimos los convertidos, ¿verdad? Ya sean los hermanos árabes que han creído a la predicación de Mahoma. Yo creo que Mahoma era un profeta, ¿verdad? Como Elías, como Josué, como Ezequiel, Jeremías, Isaías, ¿verdad? Así que vosotros lo que habéis creído. Por tanto, la palabra es para nosotros, los creyentes, ¿verdad? Con la diferencia que los hermanos árabes lo recitan, lo memorizan, ¿verdad? Mi predicación es mostrarles a ustedes que el Corán Sagrado proviene de Dios y que tiene su propósito. Y el propósito del Corán Sagrado de parte de Dios es enseñarnos que hay un lugar de sufrimiento que se lee en la Torah y se lee en los evangelios, ¿verdad? Y luego la promesa de, como recompensa, vivir toda una eternidad al lado de nuestro Dios en Cristo Jesús. Un libro no puede ir sin el otro. Ya vemos que Apocalipsis al final dice, y el que no fue encontrado, su parte fue en el lago de fuego. Y el Corán Sagrado te dice que si mueres siendo infiel, no hay nada en este mundo que te pueda a vos alcanzar gracia delante de Dios en el día de nuestra visitación, en el día del rendimiento de cuentas, si nosotros morimos infieles. Si nosotros morimos fieles, es la misma promesa a los hermanos árabes, a los hermanos judíos y a los hermanos gentiles, que si se encuentra fidelidad en el día de nuestra visitación y llegamos a alcanzar lo que se lee en los salmos, ¿verdad? Esa promesa grande que comienzan los salmos.
Bienaventurado aquel a quien Jehová no le imputare pecado, y bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Ciertamente el Corán Sagrado, eso es lo que para darle ánimos al creyente y la importancia de la fidelidad de Dios para evitarnos ese lugar de castigo, ¿verdad? El Corán Sagrado lo nombra horrenda cosa, es caer en ese lugar, ¿verdad? Entonces, también nos dice del juicio, nos habla del juicio. Nos habla el Corán Sagrado de que cada ser humano tiene un día específico en que va a partir de este mundo, ¿verdad? Y tal como los evangelios, tal como la Torah, que nos prevén evitar este lugar. Y lo único que Dios nos pide es hacer justicia y juicio y adorarlo sobre todas las cosas. Creer en Él y esperar en Él. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Entonces, al Jurat, los aposentos, comienza a vosotros que habéis creído. No os adelantéis a Dios y a su mensajero en vuestras opiniones y hechos. Temed a Dios, pues Dios oye todo y lo sabe todo. Siempre les digo que se van a mostrar las concordancias según la revelación que Dios me da, ¿verdad? Jehová me reprenda. No soy profeta, soy hombre inmundo, indigno, pero a mi Señor le place que yo, bajo su temor, les hable la palabra de Dios. No os adelantéis a Dios y a su mensajero en vuestra opinión y hecho. En Apocalipsis, nosotros, las últimas palabras del libro, dice: hay de aquel que le ponga o le quite, o le ponga palabra o le quite palabras a este libro. La sentencia para aquel que el hombre, queriendo tergiversar la palabra de Dios, viene y da su opinión de lo que él cree que es así. Y no lo digo yo, ¿verdad? Porque le estoy hablando, lo digo yo, sino que está escrito. Y en los profetas, en la Torah, que dice: de la altura a los cielos, de los cielos a la tierra. Así son los caminos de Dios, más que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios, más que nuestros pensamientos. Por eso en el Corán Sagrado, en Al-Jutarat, Aleya 1, verso 1, dice: oh vosotros que habéis creído, no os adelantéis a Dios y a su mensajero en vuestras opiniones y hechos, y temed a Dios. Y luego vuelve la palabra por segunda vez a dar testimonio cuando viene, dice, se lee también en los profetas, lo que para los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. Y esto es para el creyente, ¿verdad? Para el creyente que viene el cristiano, el evangélico, que viene, el hombre le dice que va a tener una bendición mayor mientras más dinero da, ¿verdad? Eso se dice los cristianos. Los hermanos católicos piensan y creen
que van a recibir justificación delante de Dios mientras más repeticiones hagan de sus oraciones de ciertas enseñanzas que ellos tienen, como el credo, las Ave María, los Padre Nuestros. Entonces, los hermanos católicos buscan el consejo del hombre y sentirse bien cuando el hombre le diga, cuando el hermano católico que pecó va y se confiesa delante de otro hombre y se siente bien que el hombre le diga, tus pecados te son perdonados. Pero bajo el nuevo pacto y bajo el acto de arrepentimiento, Dios nos invita a que nosotros acudamos a Él. Por eso nos habla en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y el maestro de Nazaret nos enseña en los evangelios que dice, ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. En cuanto el maestro nos dice ora en secreto, nos está diciendo que cuando nosotros pequemos contra Dios, entremos en la intimidad de nuestro cuarto, oremos, confesemos nuestros pecados a Dios y por fe vamos a creer que Él nos ha perdonado y que se va a hacer manifiesto en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Entonces dice, en vuestras opiniones y hechos. En el caso de los hermanos musulmanes árabes, sus guías espirituales erróneamente han enseñado que quitarse la vida y quitarle la vida a otros es un acto grande y que el hacer eso, al ofrendarse a sí mismo, van a tener un lugar específico delante de Dios, cuando eso es mentira, ¿verdad? Porque si el mandamiento es amaos los unos a los otros y amad a vuestros enemigos, ¿a quién vas a escuchar vos, hermano árabe, hermano musulmán? ¿A Dios o a tu guía espiritual? Eso te queda a vos, porque en los evangelios dice, donde esté vuestro tesoro, está vuestro corazón. Si tu corazón te dice, yo voy a creer a mis guías espirituales, pues lo único que se va a cumplir en nosotros es un ciego guía a otro ciego y ambos caemos en el mismo hoyo. Y lo mismo sucede con los hermanos cristianos y lo mismo sucede con los hermanos católicos, ¿verdad? Pero luego vemos aquí que dice, en vuestras opiniones y hechos. Así es que cuando tu guía espiritual te dice, mátate y juntamente con vos van a morir todos los que estén a tu alrededor, estás derramando sangre inocente. Sangre inocente en el sentido de que los que mueren son porque conforme al Corán se cumplió que tenían su día específico que iban a partir de este mundo. Pero su sangre es inocente por cuanto no tenían enemistad con el que se mató o los mató. Con él no tenían ninguna cosa que diera retribución.
aunque bajo el nuevo pacto, no, ya el acto de venganza ya no es aceptable, cuando desde el momento que el maestro de Nazaret dice que amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Y entre ellos tus líderes espirituales han derramado sangre de niños, los cuales son por el mismo Señor Jesucristo, el mensajero, son inocentes. Y aún el mismo Señor Jesucristo nos llama a convertirnos en un niño. No que porque tenemos 50 años nos vamos a convertir en un niño de 5, 7, 8 años, sino el concepto, la manera que el niño percibe su medio ambiente que lo rodea y todo lo cree y todo lo que hace es basado en su ignorancia de no saber lo bueno y lo malo. Mas cuando nosotros ya adultos conocemos el bien y el mal y fallamos en discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada, entonces nos constituimos infieles, desobedientes a Dios, rebeldes a Dios. Entonces vuestras opiniones, ¿verdad? Que el hombre te va a hacer creer que haciendo tal cosa vas a alcanzar el cielo. Que si estás 25 horas al día metido en la congregación, ya tienes ganado el cielo. Que si vos haces esto, ya tenés ganado el cielo. Y cuando mueren, o morimos, mueren, ¿verdad? Las personas dicen, se fue con el Señor, está en el cielo, ya se fue con Dios, ahora está al lado de Dios. No lo sabemos. Entonces viene y dice, mas vosotros que habéis creído, no os adelantéis. Cuando nosotros venimos y decimos, ya sea cristiano que fue fiel a los ojos de los hombres, decimos, está en el cielo. Entonces, he aquí la respuesta del Eterno. No os adelantéis a Dios. ¿Por qué te dice no te adelantes a Dios? Porque primeramente tenemos que pasar el juicio. No podemos decir voy al cielo si todavía no he sido juzgado por mis obras, sean buenas o sean malas. Entonces, no os adelantéis a Dios y a su mensajero. Aquí la palabra mensajero no se refiere a Mahoma, se refiere al Señor Jesús de Nazaret, ¿verdad? Al Mesías prometido. Y como Ismael era hijo de Abraham, también estaba o está en la promesa del nuevo pacto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Entonces, y a su mensajero, porque ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Si no naciéramos del agua y del Espíritu, no veremos a Dios. Entonces, el musulmán moderno de hoy debe de considerar aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque esa es la esperanza, la nueva promesa de Dios en el nuevo pacto. Antes era solamente para los descendientes de Israel. Llama a Samuel. A los descendientes de Israel. Pero en el nuevo pacto ya es a todos.
a los descendientes de Ismael, a los descendientes de Israel, el que quiera, ¿verdad?, aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, creer que Él es el Mesías prometido y creer que Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces nos hacemos no merecederos, sino por las misericordias de Dios, nosotros por fe abrazamos la esperanza en la resurrección de los muertos. Solamente así. Y aunque parezca mentira, pero es la realidad, porque el maestro, el mensajero dijo que es menester nacer de nuevo. Porque como enseñamos en el estudio de las Santas Escrituras, que la carne es enemistad para con Dios y nadie que se muestren en él o en ella los frutos de la carne podrá decir que tiene la bendición de Dios. Todo lo contrario. Mas la nueva criatura, el ser espiritual, porque Dios es espíritu, entonces es en lo que nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, pero la criatura espiritual, dejando al viejo hombre, la criatura carnal, y abrazamos la esperanza. Por eso dice, oh vosotros que habéis creído, no os adelantéis a Dios y a su mensajero. Cuando nosotros decimos que haciendo X o Y cosa, vamos a tener un lugar especial en el cielo. Cuando el mensajero Jesús de Nazaret nos dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El que haga la voluntad de mi Padre. Y luego agrega, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es la perseverancia que el mensajero nos dice? Perseverar en la adoración a Dios, en el Espíritu. Perseverar en poner por obra los frutos espirituales para contrarrestar los frutos de la carne. Y hasta que llega el momento en que nosotros vayamos a partir de este mundo y nos hemos mantenido fieles, esforzándonos, no porque si los hacemos ya somos santos, no, esforzándonos a vivir y poner por obra los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios, de Alá, de Adonai Elohim Shabbat, de Jesús de Nazaret, el Santo de Israel. Entonces, dice que no nos adelantemos a Dios y a su mensajero en nuestras opiniones y hechos. Y en los hechos vemos a Pablo que dice, no es por obra para que nadie se gloríe, ¿no? Porque yo voy a hacer obras benéficas a mi prójimo, pero voy a transgredir la ley con mi carne. Entonces no me es acepto. ¿Ves? Por eso Pablo viene y dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero si nosotros venimos y hacemos obras en Cristo Jesús, en las enseñanzas del Maestro de Nazaret, ¿verdad? Y la enseñanza principal del Maestro de Nazaret es el amor a nuestros semejantes, el amor a los mandamientos de Dios, a ponerlos por obra, y sobre todo el amor a nuestros enemigos. Por eso dice el que tiene, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
Pero el fruto de la carne sería que si yo odio a una persona, entonces yo la veo en la calle que está tirada ahí y yo me voy a alegrar porque está tirada ahí en la calle, en vez de ser movido a misericordia y socorrerlo. Pero Dios mira todas las cosas, ¿verdad? Así lo dice aquí. No, oh vosotros que habéis creído, no os adelantéis a Dios y a su mensajero en vuestras opiniones y hechos. Temed a Dios. El maestro de Nazaret nos enseña qué es el temor a Dios. Para nosotros, hombres naturales, el temor que tenemos a la muerte es cuando un hombre o una mujer tienen en su mano algo que nos puede quitar la vida en este mundo. Entonces, el maestro de Nazaret nos enseña y nos dice, no temáis al que mata el cuerpo, porque nada más puede hacer. Un hombre o una mujer llena de odio, de resentimiento, va a matar a un hombre. El hombre va a matar a una mujer. La mujer va a matar a un hombre. La mujer va a matar a otra mujer. El hombre va a llegar a matar a su hijo. El hijo va a llegar a matar a su padre. Y el hijo va a llegar a matar a su madre. El padre va a llegar a matar a su hijo. Entonces, viene donde dice, temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno. Esos que en el mundo moderno de hoy reclaman sus derechos, la mujer reclama su derecho a abortar, la mujer reclama su derecho de independizarse, que no necesita de hombre. El hombre dice, como dice Pablo, se dieron rienda suelta a las abominaciones, teniendo relación hombre con hombre, mujer con mujer, hombres con animales, mujeres con animales. La mujer viniendo a decir que salió embarazada y dice, yo no lo quiero tener. Y decide sacárselo. Mas no se da cuenta que transgrede el mandamiento, no matarás. Pero es la libertad que cada ser tiene en la presencia de Dios. Por eso Él nos dice, el que quiera venir en pos de mí. Entonces dice, vosotros que creéis, no os adelantéis a Dios y a su mensajero en vuestras opiniones y hechos. Y temed a Dios, temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno, donde el alma nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es lo que el Corán Sagrado nos enseña, nos describe el lugar de tormento. Y luego dice, pues Dios oye todo y sabe todo. Pues para que se cumpla lo que el maestro dice, ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. Que el que está en secreto es decir que te escuchó tu oración. Aún antes de que tú hagas la oración, el maestro de Nazaret nos enseña que ya sabe de qué tenemos necesidad. El verso Dios, al Hujarat, los aposentos. Oh vosotros que habéis creído, no levantéis vuestra voz por encima de la voz del profeta, y no levantéis el tono de vuestra voz al hablarle. El fruto de la carne es el enojo. El enojo nos lleva a gritar. Desde un lugar a otro, ahí nos estamos gritando nosotros los pecadores.
cuando estamos enojados. Y cuando el enojo pasa de enojo a odio, viene el ser, sea hombre o mujer, arremete contra su prójimo a golpes. Y vemos nosotros, o vosotros que creéis. Es decir, Dios nos está llamando a nosotros a autoexaminarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito que nos hemos acercado a Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios, que hemos aceptado a Dios como Señor de nuestras vidas? Por un cambio, por cosas materiales, como decir, si soy pobre, Dios me va a dar millones, dinero, para yo comer y beber y darme todo lo necesario. Llama a Samuel. Samuel. Todo lo que yo necesite, o yo me acerco a Dios para que Dios me muestre qué me separa de Él, qué me separa para obtener la bendición de Él. Entonces me toca a mí examinarme. Por eso en algunos lugares del Corán se lee: ¿habrá alguien que reflexione? Y esa expresión que Dios nos da es cuando nosotros nos examinamos. Porque el Maestro de Nazaret, en los libros iluminados de los evangelios, nos dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Vuestro corazón. Si nuestro tesoro está, que nos creemos al guía espiritual que me dice: da bastante dinero y Dios te va a quintuplicar la cantidad que diste, entonces mi corazón no está para adorar a Dios, sino para recibir bienes materiales. Contrario al requerimiento que te dice al principio: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Así que si mi corazón desea dinero, el Espíritu de Dios me dice a mí: tienes que negar eso. Tienes que negarte a decir, aunque te acerca a mí para que yo te transforme tu vida material. Luego te dice: toma tu cruz. Al decirte a ti, toma tu cruz, Él te está diciendo que tomes tu sufrimiento. Y si tu sufrimiento es que sos escaso de dinero, que trabajas mucho y que recoges poco, pues aún debemos nosotros de examinarnos para encontrar por qué razón, como se lee en la Torah, que echamos en sacos rotos el producto de las misericordias de nuestro Dios después que labramos la tierra. Entonces, como somos una nueva persona y el hombre viejo en enojo comenzaba a pegar gritos en toda la casa, con el que está peleando también pegando gritos. En cambio, en el nuevo pacto, Dios nos enseña los frutos espirituales
Para contrarrestar el enojo, la paciencia. Para contrarrestar la ira, la humildad. Y cada fruto espiritual nos va transformando la imagen del viejo hombre muerto en sus delitos y sus pecados en la imagen del hombre espiritual, en abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos, de ser hallado inocente, limpio en la presencia de Dios, y nosotros podamos recibir, escuchar aquellas palabras: venid benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Sígame el zancudo, Padre. El verso 2. Oh, vosotros que habéis creído. No levantéis la voz por encima del profeta. Es decir, que a veces en el enojo, en nuestra ira, ¿verdad? El inconverso viene y algún guía espiritual viene, le habla, y en vez de responderle o someterse a quedarse callados a la prudencia, ¿verdad? Viene, lo que nosotros hacemos es, en nuestro enojo, en nuestra ira y delante de las personas que estén, le pegamos grito, ¿verdad? No levantéis vuestra voz por encima de la voz del profeta. En esta palabra, la profeta se refiere a Mahoma, diferente a la palabra que leemos en el primer verso, que dice Dios y su mensajero. Cuando nosotros leemos la palabra mensajero en el libro del Corán, se refiere al Señor Jesús de Nazaret, a Jesús, siervo de Dios. Así lo escribe el Corán, que Jesús era un siervo, y el Corán está en concordancia con los evangelios, cuando el maestro de Nazaret viene y dice, después de haber resucitado, lo quiere abrazar una de las mujeres y le dice: no me toques, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a Dios, a mi Dios, a vuestro Dios. Y ahí está la concordancia del Corán sagrado, ¿verdad? Que Jesús era un siervo. Pero aún Jesús, siendo un siervo, después que se cumplió todas las cosas, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo. Entonces nosotros, los musulmanes, debemos de aprender que cuando vamos a elevar oración a Dios, nosotros pongamos nuestros labios, pronuncie en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego. O no, Jehová me reprenda, el Señor Jesús dice: todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces tú le dices: Señor Jesús, yo te ruego que intercedas por mí al Padre. Entonces, por eso no llama a Samuel. Samuel, Samuel. Así, Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entonces, no hace la voz del profeta: ve a acostaros que se está durmiendo. No le hacéis vuestra voz por encima de la voz del profeta. No levantéis el tono de vuestra voz al hablarle, como lo hacéis entre vosotros. Entonces Dios, cuando toma como pecado venir contradecir a grito
a alguien que te habla de la palabra de Dios y vos le gritás y le decís, sos hipócrita, sos aquí, sos allá. Entonces dice, no levantéis como usualmente lo hacéis entre vosotros. Cuando hay dos personas inconversas, o a veces los cristianos nos comportamos así. Entonces pegamos gritos. Aquel me grita, yo le grito, aquel me grita, yo le grito. Y así aún nosotros los lavados en la sangre de Cristo, en la cual nosotros debemos de estar pendientes de obedecer a la palabra de Dios, en la cual cuando alguien venga a nosotros con enojo o con ira, mantener la mansedumbre. Cuando vengan a nosotros con señalamiento, mantener la cordura. Cuando todas las cosas que nos quieran hacer sentir mal. Entonces, mantener la tolerancia. Mantener la tolerancia es aceptar a las personas como son. No las puedes obligar, no las puedes cambiar, porque cada persona Dios le ha dado la libertad de escoger. Entonces, como lo hacéis, dice, no levantéis la voz por encima de la voz del profeta, no levantéis el tono de vuestra voz al hablarle, como lo hacéis entre vosotros, es decir, entre un ser humano y otro ser humano, porque entonces vuestras obras serían en vano sin que os dieseis cuenta. Entonces, por eso el maestro dice, si nosotros infringiéramos un mandamiento, por muy pequeño que sea, muy pequeño seremos llamados en el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos manda, ¿a qué nos manda el Señor en el verso 2? Porque entonces vuestras obras serían en vano sin que os deis cuenta. Es decir, que podría nuestra manera de responder a otros. Pero qué cosa. Zancudo me estaba picando. Es la prudencia. Es lo que el Señor nos manda y nos enseña en cuando haya discusiones entre conversos o cuando haya discusión entre un convertido y un inconverso, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de dar el testimonio de que Dios vive en nosotros. ¿Cómo? Siendo prudentes. ¿Y qué cosa es ser prudentes? Mantener nuestra boca cerrada. Excepto que alguien nos pregunte tal cosa, entonces damos nuestra opinión, ¿verdad? El verso 3. Los que ante el mensajero bajen sus voces son los que Dios ha probado en sus corazones, disponiéndolos a su temor. Ellos tendrán un perdón y una gran recompensa. Los que ante el mensajero bajen su voz. A veces el inconverso en su enojo ante el inconverso que no conoce de Dios viene a levantar la voz y pronuncia el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre del Señor Jesús, de una manera con odio, que no quiere escuchar, ¿verdad? El verso 3 dice,
Los que antes del mensaje bajen su voz son los que Dios ha probado en sus corazones, disponiéndolo a su temor. Ellos tendrán, pero qué cosa, Ellos tendrán, los que ante el mensajero bajen sus voces. También puede venir que si venimos a orar, a hacerle una petición al Señor, como lo haríamos nosotros. Como que si Dios tiene una obligación con nosotros, entonces nosotros vamos a subir la voz. Y cuando subimos la voz, estamos demandando. Hay líderes espirituales que han enseñado a los creyentes que es bueno reclamarle a Dios. El guía espiritual en su predicación, reclámale las bendiciones a Dios, reclámale. Como que si Dios está obligado. Y no es así. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, debemos venir con un corazón contrito y humillado. ¿A quién oiré?, dice el Señor. Al que viene con un corazón contrito y humillado. O como dice el corito, mira de lejos al altivo. O sea, aquel que venga con altivez a la presencia de Dios, reclamándole porque las cosas no le han salido como él ha querido, o porque cree y no le va a reclamar, como mi testimonio que yo di hace mucho, al reclamarle a Dios, y nunca más volví a reclamarle algo a Dios de la manera que lo hice, porque Dios al momento me contestó, al instante me contestó y al instante me castigó. Los que antes del mensaje bajan sus voces son los que Dios ha probado en sus corazones. Señor, yo te ruego, si he hallado gracias en tus ojos, dame un carro. No tengas miedo de pedir eso. Señor, si he hallado gracias en tus ojos, ayúdame a organizar mi vida. En vez de decir, yo te busco, y mira, yo te busco, y yo te hice mi petición hace tanto tiempo y no me la has contestado. Es por eso que aquí leemos que dice que Dios, que los que bajan sus voces son los que Dios ha probado. Porque cuando le hacemos la petición, le tenemos que decir, no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. Porque así nos enseñó a orar el Maestro de Nazaret. Porque entonces vuestras obras serían en vano sin que os deis cuenta. Eso era el verso. Los que antes el mensajero bajan sus voces son los que Dios ha probado en sus corazones, disponiéndolos a su temor. Ellos tendrán un perdón y una gran recompensa. Disponiéndolos a su temor. Que nosotros no vayamos por enojados porque no hemos recibido la petición que Dios nos ha dado, vengamos a pecar gravemente contra Dios, ¿verdad?
Entonces, por eso nos dice en el verso 2 nos termina, no, vuestras obras serían en vano, es decir, sin la aprobación de Dios, ¿verdad? En el verso dice, y es decir, que nuestras obras no sean aceptadas a Dios por causa de que pecamos y no nos dimos cuenta. Por eso, en la Torah nosotros leemos que dice las impurezas legales y las impurezas ilegales, ¿verdad? Dios nos enseña a discernir qué es lo que nos separa de Dios y qué es lo que no nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros manteniendo el sentimiento de humildad, que es la impresión que el verso 3 nos da en el Corán Sagrado, en la Sura 49, al-Hujurat, los aposentos, verso 3, dice, ellos, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, es que nuestro corazón ha sido probado, hemos nosotros salido airosos, nos hemos alzado con la victoria. Por eso algunas veces algunos hermanos cristianos le preguntamos, hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? En victoria en Cristo Jesús. Es decir, que nos sentimos que no importa. Por eso Pablo viene y dice, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Escasez, abundancia, persecución. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Mientras nosotros somos sinceros en la adoración a Dios, nada nos puede separar. Porque la intención de nuestro corazón es agradar a Dios. Y el Maestro de Nazaret nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces el Maestro viene y nos dice, ellos tendrán un perdón y una gran recompensa. Aleluya. ¿A quién oiré? Se lee en la Torah. Al que tiembla a mi palabra. Al que ofrece presente como que si desgollara a un perro. El que algo así, ¿verdad? El que sacrifica algo así. Al que es manso y humilde y tiembla a mi palabra. El verso 4. Aquellos que te llaman en alta voz desde el exterior de tus aposentos, la mayoría de ellos no razonan. Aquellos que te hablan. Hay a veces Dios nos manda en el verso 4 a que debemos de usar la prudencia. Zancudo me está picando. Que debemos de usar la prudencia en vez de usar los gritos. Porque hay cosas que en nuestras conversaciones humanas decimos hay que mantenerse privadas, ¿verdad? Pero por la ira y por el enojo venimos y levantamos la voz. Aquellos que llaman en alta voz desde el exterior de tus aposentos, la mayoría de ellos no razonan. Que lo que vaya a hablar, a decirle a la persona, va a traer como consecuencia que otras personas se involucren en discordia, en pleitos y cosas por el estilo. Entonces, la presencia de Dios no está allí. Y entonces por eso la mayoría de ellos no razonan, es decir, no son prudentes, no usan la sabiduría, no usan la tolerancia, no usan el perdón, no usan la benignidad, no usan la paciencia, no usan la mansedumbre. El verso 5.
Porque si hubiesen tenido paciencia hasta que tú vengas a su encuentro, habría sido mucho mejor para ellos, pues Dios es indulgente y misericordioso. ¿Ves? Entonces Dios nos enseña en el verso 5 que todo cosa que nos sintamos inconforme con nuestro prójimo, nosotros usemos la prudencia y la inteligencia de venir y esperar, llamar a la persona que nos sentimos injuriados y hacerle la consulta de buena manera para que se cumpla lo que está escrito en los evangelios, que dice: y si tu hermano pecare contra ti, entra de acuerdo con tu hermano, llámalo y entra de acuerdo con tu hermano. Pídele perdón si vos no fuiste y fue tu hermano el que cosa, tú le dices: mira, esto y esto me dijeron que vos dijiste de mí, esto y esto yo dije de ti, yo te pido perdón. Si te escuchó, dice, te ganaste un hermano. Y si vos venís y vos fuiste el que quebrantaste el mandamiento de levantar falso, entonces viene y tú le pides perdón. Y la persona en su enojo, en su ira, no va a querer perdonarte, pero ya ese es él o ella con Dios. Mas vos ya hiciste tu parte y obedeciste al mandamiento de que deja tu presente, ve, éntrate de acuerdo con tu hermano y luego ven y ofrece tu presente. Entonces, el verso 5, pues si hubiesen tenido paciencia hasta que tú vengas a su encuentro, habría sido mucho mejor para ellos, pues Dios es indulgente. ¿Ve? Para ellos, no dice a uno, a los dos, él los pone los dos, porque tanto uno como el otro, por el que vino la discordia y el otro que levantó el falso testimonio. Entonces, en vez de gritarse, no, que vos hiciste esto, no, pues yo lo hice por esto, no, entonces para estar en eso, entonces el inconverso va a escuchar al que supuestamente es convertido, como a veces a mí me sucede cuando me enojo, me saca de quicio ya a mi hijo, a mi hija, después de que me esfuerzo en mantenerme obedeciendo la palabra de Dios, que llega un momento de que les pego gritos igual. Pero cuando yo hago eso, yo vengo a la presencia de Dios y le digo: maestro, pequé contra el cielo y contra ti. La fatuosidad se hizo manifiesta en mí, hice esto y esto. Y yo se lo confieso. ¿Por qué? Porque mi deber es hacer frutos de arrepentimiento. Entonces, el primer fruto es reconocer haber pecado contra Dios. Ese es el primer fruto. Y el segundo fruto lo recibes de parte de Dios. Y se lee así. Y dice: porque si hubieses tenido paciencia hasta que tú vengas a su encuentro, habría sido mucho mejor para ellos. Pues para ellos eso incluye a la persona, no solamente a uno. Para ellos, pues Dios es indulgente y misericordioso. Entonces, si vos reconoces delante de tu prójimo: oh, sí, yo hice esto, discúlpame, no fue mi intención ofenderte. Sí, es cierto, yo dije esto, no fue mi intención ofenderte. Y aun cuando has dicho la verdad y no te creen, pues ser humilde no te quita nada, más que aunque sabiendo que no fue culpa tuya, pero vos aceptás por amor a que la paz se mantenga entre tu prójimo y vos. Entonces eso te hace sabio. Oirá el sabio
y aumentará el saber. Se lee en Proverbios. El verso 6. Oh vosotros que habéis creído, si algún perverso trae alguna noticia, verificad bien primero su verdad. Aquí, cuando te dice, oh vosotros que habéis creído, si algún perverso, un chismoso, que le gusta sembrar la cizaña entre los hermanos, las hermanas, entre la familia, los familiares, ¿ya? Y que no tiene temor de Dios o fuera de la familia, ¿verdad? O vosotros si habéis creído, si algún perverso os trae alguna noticia, verificad bien primero su verdad. Es decir, para que se cumpla lo que está escrito en la Torah, que dice, no tomaréis el testimonio de un testigo, tomaréis el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso te dice el maestro en el verso 6, en el Corán Sagrado. ¿Ven cómo los versos del Corán se entrelazan con los versos de la Torah, con los versos de los evangelios? Vemos aquí, dice, oh, si a vosotros que habéis creído, si algún perverso os trae alguna noticia, verificad bien primero su verdad. Es decir, que estés en lo cierto, que es cierto lo que se te dijo a vos, y luego lo que se ha hablado de vos. Entonces, primero va a ver si es cierto. Y luego, pues, traerlo al Señor. No para levantar discordia, sino que vas a hacer ese, mira, fulano, fulana, me dijeron esto que vos hiciste de mí. Es cierto. Si aquel te dice, oh, bueno, es que otros me dijeron. Entonces viene y le dice, bueno, es así, 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 así. Pero yo te perdono. Porque el mandamiento es perdonaos los unos a los otros lo que tengáis que perdonar. Entonces, por eso te dice, si alguien viene con alguna noticia, un chisme, la expresión noticia aquí es un chisme, verificad primero su verdad para que no dañéis a gentes. ¿Ves? No dañéis, es decir, que vos por tu enojo, el enojo se va a convertir en ira y vas a venir y comenzar a gritar, vos dijiste esto tal de mí, vos que aquí hay. Entonces, no, nos manda el Señor a usar la prudencia. Y dice, para que no dañéis a gente. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que te vino a decir a vos que otra persona dijo, tal vez esa persona no se da cuenta que esa persona dijo. Por eso el Señor viene y te dice que averigüemos bien cuál es la verdad. No dañes a gente por inadvertencia. Es decir, que cuando nosotros lo reclamemos, iramos la susceptibilidad del prójimo. Y al hacer eso, nosotros estemos levantando falso, acusando a la persona que tal vez no, que trajo el chisme, no era cierto de la otra persona, y nosotros vamos a reclamarle a la persona sin haber discernido si era cierto o no cierto. Y que no dañéis a gente por inadvertencia, y que les aquí dice, aquí hay una escritura, y que les arrepentiros. Y que les arrepentiros. Es decir, que
nos demos cuenta que la persona era inocente y nosotros la acusamos. Entonces solo nos queda, dice el verso 6, que nos arrepintamos después de lo que hemos hecho. A Dios sea la gloria. Soy el hermano Elías. Un estudio al Corán sagrado, ¿verdad? Al Hujurat, los aposentos. Del verso 1 quedamos en el verso 6. Pero vamos a hacer el verso 7. Entonces nos dice que pues vengamos nosotros que tenernos que arrepentirnos primeramente delante de nuestro prójimo a pedirle perdón por haber levantado falsos contra él porque otro nos dijo otra cosa. Y después delante de Dios, después de lo que habéis hecho, ¿verdad? El verso 7. Saber que el mensajero de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está la concordancia? Saber que el mensajero de Dios está entre vosotros. ¿Qué dijo el maestro? Donde estéis, se lee en los evangelios, donde estéis 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué es congregarse en el nombre de Dios? Congregarnos en el nombre de Dios es que lo vamos a estar glorificando. Vamos a estar bendiciendo, vamos a estar intercediendo por el hermano, por el hermano de familia, por el hermano de la fe, por nuestros padres, por nuestras madres. Estar orando, intercediendo, que la misericordia de Dios sea para con ellos, con nuestra hermana, con nuestro hermano, con nuestro tío, con nuestra tía, y sobre todo perdonando toda ofensa que hayamos recibido. Saber que el mensajero de Dios está entre vosotros. Si él hubiera sido condescendiente en muchos asuntos. También el Corán Sagrado te dice que donde estemos 2 o 3, el Eterno es el tercero. Donde estemos 4, el Eterno es el quinto. O sea que Dios está entre nosotros. El mensajero es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, donde estéis 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Teniendo concordancia con el Corán, que dice, el Corán Sagrado dice que si estuviera uno, Dios es el segundo. Si hubieran 2, Dios es el tercero. Si hubieran 4, 3, Dios es el cuarto. Si hubieran 5, 4, Dios es el quinto. Y así son. Entonces, nos dice el verso 7, dice, saber que el mensajero de Dios está entre vosotros si hubiere sido condescendiente. Es decir, si nosotros obedecemos, que nos reunimos para orar a Dios, para bendecir a Dios, para interceder por el hermano, por la hermana, por nuestros familiares, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Si él hubiera sido condescendiente, es decir, que aprueba nuestros hechos, condescendiente en muchos asuntos, ciertamente habría caído en muchos infortunios. O sea, si Dios fuese como nosotros actuamos, entonces Dios hubiera caído, el maestro hubiera caído en muchos infortunios. Pero como en el corazón del Eterno, del Maestro de Nazaret, como siervo, era obedecer al Dios creador de los cielos y de la tierra, entonces Él nos enseñó los frutos espirituales. Para que de esa manera nosotros agrademos a Dios y de esa manera también nosotros desechemos
los frutos de la carne, como el enojo, la ira, los desprecios, ¿verdad? Pero Dios os ha hecho amar la fe. Pero Dios os ha hecho amar la fe. ¿Cuál es lo que Dios nos ha enseñado? Que Él nos tiene una recompensa. Que Él nos tiene la recompensa de la vida eterna si nosotros perseveramos en su palabra. Si nosotros hacemos su palabra. Si nosotros vivimos en sus palabras. Y la palabra de Él es sus estatutos y mandamientos de Jehová nuestro Dios, Adonai Elohim Shabbat, Alá, el Eterno, el Señor del universo, el misericordioso, el clemente, el compasivo. Entonces el verso 7 dice, pero Dios os ha hecho amar la fe. O sea, que por amor a la salvación de nuestras almas, el Señor, nosotros nos esforzamos en obedecer. Porque la obra de Satanás, la obra de Ibilis, es que nos quiere poner enemistad entre nosotros y Dios, acusándonos. Mira, como lo acusaba a Job, mira, porque lo tenés rodeado, quítale y vas a ver que entonces el Satanás siempre nos va a estar acusando, Ibilis siempre nos va a estar acusando en la presencia de Dios. Porque os ha hecho amar la fe y la ha hecho bella en vuestros corazones, para que se cumpla lo que está escrito en la Torah, que dice, el nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, y no supieron honrarlo. Mas en el nuevo pacto escribiré mis leyes y mis estatutos en vuestros corazones. No rasguéis más vuestro vestido, rasgad vuestros corazones. Aleluya. Y tú has hecho bella y Dios os ha hecho amar la fe. La fe es la esperanza de las cosas que no se ven, que vamos a recibir. En este caso, el perdón de nuestros pecados, y que en la misericordia de nuestro Dios nos permita alcanzar nuestro galardón, la vida eterna. Gloria a nuestro Dios. En vuestro corazón has hecho detestar la infidelidad, la perversidad y la desobediencia. Aquellos son los que van por el camino recto. ¿Ves? Lo que nos dio en lo último cosa que nos dio, ¿verdad? Y dice, el que nos ha hecho detestar la infidelidad. ¿Ves? Nos hizo amar al Eterno, escribir sus leyes y sus estatutos en nuestro corazón en el nuevo pacto, ¿verdad? Aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestro sufrimiento cada día y le sigamos. Entonces, Él, al escribir sus estatutos en nuestros corazones, nos hace detestar ¿qué? El fruto de la carne. Entonces, al ser nosotros espirituales, estamos obligados a subyugar la carne. No que la carne nos va a subyugar a nosotros, porque si nosotros nos subyugamos de nuevo a la carne, como dice Pablo, el viejo hombre, vamos a volver al viejo hombre en la que estamos sin Dios y sin esperanza. Gloria a nuestro Redentor, aleluya. Entonces, al escribir Él, ¿verdad? Sus estatutos y
y sus mandamientos en nuestros corazones, dice, y os ha hecho detestar el fruto de la carne. La vida, vivir en la carne es vivir en enemistad con Dios. Leímos hace poco aquí en el libro de Romanos. Y os ha hecho detestar la infidelidad. ¿Cuál es la infidelidad? La ha hecho detestar la infidelidad porque el viejo pacto, Israel falló al ser infiel a Dios, a volverse a la adoración de imágenes. En el mundo moderno de hoy, el hermano católico, me duele hablar del hermano católico porque tengo hermanas que son católicos y que dicen que no van a cambiar. Pero yo les aconsejo por la salvación de sus almas que deben de sacar eso de sus corazones. Adorar imágenes, a poner a alguien a imagen de hombre o de mujer, o de niño, de intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor dado a los hombres sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Y él mismo lo comprueba y dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces nos dice, para detestar la infidelidad, si mi meta es que mi nombre esté en el libro de la vida, como dice el maestro cuando a los 70 vinieron contentos, brincando, que se sujetaban los espíritus, las enfermedades se sujetaban. Él dice: os doy poder, y los espíritus se sujetaban al pronunciar su nombre. Él dice: os doy poder aún sobre los escorpiones. Mas no os alegréis por eso. Alegraos que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y de qué manera nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida? Por medio de la perseverancia y aprendiendo a discernir día a día entre lo santo y lo profano, en lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Y luego dice, porque Él os ha hecho detestar la infidelidad. Es decir, que como nosotros, como Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Entonces, Él no me obligó, pero cuando yo voluntariamente vine a los pies de Él y lo acepté como mi Señor y mi Salvador personal, entonces yo debo de honrar mi voto. Yo debo de honrar el sacrificio que Él hizo por mí, por la salvación de mi alma. Y de la única manera para honrándolo es siendo fiel. Fiel al Eterno. Fiel en agradecimiento de haber dado su vida por alguien como yo, aunque no era necesario. Pero por ese amor, por ese sacrificio, permaneceré fiel. Y eso es cuando el Señor nos dice perseverar, que nos mantenemos fiel, honrando nuestro voto delante de Dios. Y luego dice que Él nos hace detestar la infidelidad, la perversidad. ¿Qué es la perversidad? Todo aquel ser que hace sufrir a su prójimo. Todo aquel ser que se siente contento al ver el sufrimiento de otros. Entonces dice que nos enseñó a detestar la perversidad, la desobediencia,
es el no prestar atención a los mandamientos de nuestro Dios. Y Samuel le dijo, mejor es la obediencia que el sacrificio, ¿verdad? Entonces mejor es obedecer a que vamos a venir te voy a hacer una promesa y la promesa es que voy a caminar 50 kilómetros de rodillas. No necesitas eso, hermano católico. Solo necesitas creer, primeramente ser agradecido porque Dios te dio la petición de tu corazón y luego de pedirle perdón. La obediencia. Detestar la desobediencia. ¿Por qué? Porque por la desobediencia. Dios nos dejó las historias que por el pueblo de Israel, por no ser desobediente, recibió la ira de Dios. La perversidad, la desobediencia, aquellos son los que van por el camino recto. Es cuando estamos perseverando en la presencia de Dios. Cuando nos levantamos y lo primero que sale de en nuestra mente, en nuestro corazón, dar gracias a Dios porque nos permitió contemplar un nuevo amanecer. Y entonces nosotros lo glorificamos, lo bendecimos por su gran bondad y misericordia para con nosotros. Por eso Él nos dice, angosto es el camino que nos lleva a la salvación, y ancho el camino que nos lleva a la perdición. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo. Hoy es mayo 4 del 2025, un estudio al Corán. La primera predicación del día de hoy, 4 de mayo, fue siguiendo el estudio de Romanos capítulo 8, ¿verdad? En la que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que el Corán Sagrado Dios nos ha enseñado del verso 1 en Al-Hujurat, los aposentos, al verso 7. Ahí lo dejaremos. Paz a vosotros. Soy el hermano Elías. Saludo a los hermanos familiares, amigos, amigas de Instagram y Facebook. Un saludo a todos. Bendiciones. Espero que Dios en su inmensa misericordia me les conceda las peticiones de su corazón y guarde sus salidas y sus entradas en esta nueva semana que comienza. Hoy primer día de la semana, ¿verdad? Bendiciones.